Muy buenas chicos, chicas. Bueno, creo que esta es la cuarta entrega, sí, de estas clases sobre cómo analizar textos expositivos argumentativos. Cuarta. Vamos a ver aquí el tema, la tesis y las estructuras que puede tener un artículo. Os aviso y os digo que es el penúltimo ítem, la penúltima cuestión en el análisis de un artículo. Nos quedaría solamente una más, la de los argumentos, y con eso cerraríamos este bloque de la asignatura. Vamos al tema, la tesis y las estructuras. Para ello, sabéis que me gusta explicar con ejemplos en la mano. Volvemos a utilizar el artículo de la página 178 que tenéis en vuestro dossier, aquel donde un grupo de autores de la Asociación Maulé escribían: los juguetes son para educar y no para discriminar. Mirad chicos, el tema de un artículo define el asunto que luego ese artículo va a abordar ideológicamente. Tened en cuenta que en una sociedad democrática y plural existen muchísimas maneras distintas de abordar un mismo asunto, un mismo tema. Existen distintos enfoques y, por supuesto, hay un montón de opiniones distintas sobre un determinado tema. Decía el activista Ralph Nader que tu último maestro es la última equivocación que cometiste. Pues a lo mejor os ayuda a entender cómo se formula un tema repasando cuáles son los errores típicos, 9 he llegado a contar cuando corrijo a mis alumnos, a la hora de formular el tema. Los tenéis ahí, pero no os preocupéis que ahora vaya rápido, porque voy a detenerme uno por uno y os lo cuento. El primer error típico a la hora de formular un tema, pues resulta que no lo he expresado como un sintagma nominal. He escrito o una oración, o una pregunta, o una estructura directa de infinitivo. Un tema, eso ya lo vimos en otras evaluaciones cuando hablamos de literatura, se expresa siempre como sintagma nominal. Por ejemplo, ahí tenéis 3 resultados que son erróneos. El tema de este artículo es que los juguetes educan. Una frase. El tema de este artículo es cómo educar con los juguetes. Eso es una pregunta directa. El tema de este artículo es educar a través de los juguetes. Eso está mal porque es una estructura directa de infinitivo. No son sintagmas nominales. Por ejemplo, podría ser así. Esto estaría correcto. El tema de este artículo es el papel educativo de los juguetes. Os marco en negro la formulación del tema. Como veis, es un sintagma nominal. El núcleo es papel, que es un sustantivo, luego es un sintagma nominal. Lo demás son determinantes, complementos del nombre. Podríais escribir también esto. El tema de este artículo es el papel que desempeñan los juguetes en la educación. No he formulado el tema como una oración. Es un sintagma nominal. Todo lo que está en negro es un sintagma nucleado por la palabra papel, que es un sustantivo. Lo que pasa es que a esa palabra papel luego viene una oración subordinada, en este caso es relativa, es de adjetivo, y está complementando ese nombre, ese sustantivo papel. Segundo error, es muy sencillo de evitarlo. No pongáis el tema entre comillas. El tema de este artículo es el papel educativo de los juguetes, y lo pongo entre comillas, pero si no estoy citando, no estoy escribiendo el título de nada, no estoy ironizando, ¿vale? No ponemos comillas directamente como un atributo. El tema de este artículo, sujeto, es verbo, copulativo, ya viene un atributo. El papel educativo de los juguetes. Los atributos no tienen por qué llevar comillas. Tercero, que el tema me ha salido muy largo, se pide brevedad. Pues aquí tenéis un error. El tema de este artículo es la importante influencia que los anuncios de juguetes desempeñan en la educación y en la formación de los valores de los niños. Que está bien, ese es el tema, pero lo he expresado de una manera muy extensa. Utilizad la economía lingüística. No es necesario que en este caso califiquéis la importancia que tiene esa influencia. Ya se sobreentiende que cuando digo valores, esos valores los están transmitiendo tanto los juguetes como en particular los anuncios de esos juguetes. Y cuando digo educación también estoy hablando de formación de valores, no hace falta que hable de eso, formación de valores.
El tema ha de ser breve. Yo os aconsejo que no os paséis de 9 palabras aproximadamente. Y mira, aquí tenéis el tema de este artículo. Lo he formulado de otra manera distinta, pero bueno, es breve. El tema es la educación de los niños mediante los juguetes. Cuarto error. Pues resulta que me ha salido demasiado general el tema. Hombre, el tema es los juguetes. De eso aborda el artículo este tema, los juguetes. Bueno, pero dentro del amplio mundo de los juguetes, ¿el artículo de qué habla? De cómo está el mercado y la realidad económica del sector juguetero en Europa o en España, a cómo últimamente se fabrican, se está refiriendo el artículo, se refiere a la evolución que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. El campo de los juguetes es demasiado amplio y hay que precisarlo. El tema ha de ser exacto y evitar generalizaciones. Aquí os recomendaría que hicierais un truco que muchos alumnos y alumnas me dicen que les suele ayudar mucho para fijar el tema. Yo le llamo el truco de la nube de palabras. Hago un pequeño paréntesis y os lo explico porque ayuda a centrar un tema general. Mirad, es muy sencillo. Vosotros empezáis a mirar qué palabras os surgirían después de haber leído el artículo. La primera seguramente que os surge es juguetes. La segunda puede que sea educación. A lo mejor es niños, la segunda. Más tarde os aparece la palabra anuncios. Luego quizá valores. Bueno, pues os escribís esas palabras sueltas como si fuera una nube de palabras. Y os aconsejo que hagáis lo siguiente ahora. Construyes un sintagma nominal con esas palabras. Conoces los juegos sintácticos y empiezas a combinarlas creando un sintagma nominal. Yo te recomiendo que la cuarta palabra, la quinta palabra de esa nube ya no la metas, porque entonces te va a salir largo el resumen, el tema. Y evita, esto es un consejo, las construcciones copulativas. Pues yo qué sé, si estoy jugando con estas dos palabras, juguetes y educación, pues digo, el tema son los juguetes y la educación, que no está mal, pero se pediría un poquito más de madurez constructiva, un poquito más de madurez sintáctica, ¿vale? Pues el papel de los juguetes en la educación de los niños a través de los juguetes. No utilicéis simplemente adiciones copulativas del tipo los juguetes y la educación. Quinto error, seguimos avanzando. Pues me equivoco formulando el tema porque me he centrado en ejemplos del texto, en algunos ejemplos del texto, que sí, que están ahí. El tema son los valores de solidaridad e igualdad con que los juguetes educan. Está bien, pero solidaridad, igualdad, los autores también dicen respeto por la naturaleza, paz, compañerismo, creo que dicen alguna cosa más, pues son solo ejemplos de esos valores que, según los autores del artículo, deberían transmitir los juguetes. También ofrecen, por cierto, ejemplos contrarios, contraejemplos, que es el sexismo, el individualismo, la violencia de algunos juguetes o de algunos anuncios de juguetes. Todo ello son ejemplos o contraejemplos. En el tema no hace falta especificarlos y quedaría así. El tema de este artículo es el papel educativo de los juguetes. Sexto error. Resulta que el tema está recogiendo solamente una parte del contenido. Por ejemplo, el tema de este artículo es la influencia en los niños de los valores de los anuncios. Pero es que eso es solamente una parte del supuesto problema que están planteando los autores. Para ellos los anuncios de juguetes encarnan valores negativos que también tienen esos mismos juguetes o los que estamos transmitiendo los padres cuando compramos y regalamos ese tipo de juguetes a nuestros hijos. No es solamente un problema de anuncios. Eso es una parte del problema, es una parte del contenido. El tema del artículo, el papel educativo de los juguetes. Séptimo error. Pues resulta que formulamos un tema que no guarda ninguna relación con el artículo. El tema de este artículo es el consumo de drogas en Estados Unidos. Bueno, no comentarios. El tema ha de responder a la pregunta de qué habla el texto. Este texto habla del papel educativo de los juguetes, no del consumo de drogas en Estados Unidos. Octavo error. Confundimos el tema con el título. Tema no es título, son cosas distintas. Digo y escribo mal.
El tema de este artículo es que los juguetes son para educar y no para discriminar. Bueno, al menos le he quitado las comillas. Pero es que una cosa es el tema y otra cosa es el título. Alguna vez es cierto que podrían coincidir. Estos autores podrían haber escrito su artículo y haberle puesto este título: el papel educativo de los juguetes en nuestros hijos. Bueno, se acerca al tema. Un título puede ayudar para muchísimas cosas, tiene muchas funciones. Existen los títulos persuasivos que intenten convencer desde el comienzo. Este, por cierto, los juguetes son para educar y no para discriminar, es un título típicamente persuasivo. Hay títulos informativos, esos se acercan más a los temas. Hay títulos provocativos, son incluso sensacionalistas. Hay títulos irónicos y realmente humorísticos en algunas ocasiones. Hay títulos seductores que intentan atraer la atención del lector insinuando algo. El título es un clincher, una manera de llamar la atención de un artículo en el contexto de un periódico o de una página web o incluso de un libro. Un título podría querer llamar la atención así, por ejemplo, juguetes, peligro de discriminación. Bueno, pues no es el tema. O centrarse en un ejemplo: Fortnite, el mayor educador de nuestros hijos. Bueno, pues es un ejemplo de lo que a lo mejor luego el texto va a decir. Y podría perfectamente emitir un mensaje dirigido directamente al lector, regalando violencias a tus hijos por Navidad. Bueno, podrían ser centenares de títulos y pues la mayor parte de ellos no son los temas. El tema de este artículo es el papel educativo de los juguetes. Noveno y último error. Aquí es donde hay polémica, donde vais a encontrar a gente que no está de acuerdo con lo que voy a afirmar aquí, y es un tema difícil de manejar. El tema no es la tesis. Por eso una cosa es el tema y otra cosa es la tesis. La EBAU, el selectivo, puede preguntar cuál es el tema de un artículo y en otra pregunta preguntar cuál es la tesis de ese artículo. No son lo mismo. Sin embargo, hay gente empeñada en confundirlos. El tema no es la tesis. El tema no recoge una opinión. Escribo. El tema de este artículo son los valores de los juguetes en una educación solidaria y no sexista. Sí, los autores dicen eso, en resumen. Pero fíjate que sobre este tema, el papel educativo que puedan tener los juguetes, hay otra gente, nuestros autores, que tendría también el mismo legítimo derecho a emitir otras opiniones muy distintas. Hay gente que cree, sinceramente, que el papel educativo de los juguetes no es tan relevante en la formación de un niño o de una niña. Hay gente que cree que tendríamos que educar a nuestros hijos en valores competitivos. Incluso hay gente que educa y quiere educar a sus hijos en la discriminación de género. Hay gente que cree que educar no consiste en transmitir valores de solidaridad. Hay sistemas educativos donde se educa en todo lo contrario. Bueno, no contamines ideológicamente el tema. Y evita las expresiones argumentativas, también las metafóricas o las irónicas, que suelen contener pues ese elemento ideológico. El tema de este artículo es el papel educativo de los juguetes. Y sobre eso, ahora si queréis, abrimos una mesa de debate y empezamos a opinar y a ir dando nuestras opiniones y cada uno su propia tesis sobre el mismo tema. Y precisamente hablando de la tesis, pues vamos a abordar en un segundo momento qué es esto de la tesis. Esta es una tarea que a algunas personas les resulta complicada y puede que lo sea. Mirad chicos, mirad chicas, la tesis de un artículo es el planteamiento central, la idea central, la más básica de las ideas que sobre un tema está defendiendo un autor, una autora en su artículo. Es decir, de todas las ideas principales que esa persona está desplegando en su texto, la tesis sería la más importante de todas ellas. Tú recuerda que teníamos ya listadas las ideas principales de este texto. Es muy importante esta tarea previa. Claro,
Lo que nos toca ahora es reconocer cuál es la tesis del artículo, cuál es esa idea principal de todas las ideas principales, la más principal de ellas. No es una tarea fácil. Mis alumnos agradecen el que les enseñe el truco de la mesa de debate. De hecho, en la vida es muy aconsejable, si vais a organizar una mesa de debate y creéis en la democracia, sería bueno que estuvieran representados en esa mesa todos los posibles puntos de vista, cuanto más mejor. En este ejemplo voy a poner 5. Habría muchos más, ¿eh? Más de 5. Imaginaos, este es el truco, que convocáis una mesa de debates para debatir sobre un tema en concreto el tema de cuál es exactamente el papel educativo que pueden tener o no los juguetes, y citáis a 5 personas con ideas distintas. Pero les vais a poner una condición. Solo pueden emitir una de las distintas opiniones que ellas tienen sobre ese tema de discusión. En la mesa de debate, por supuesto, está representado el colectivo Maulé, los que escriben el artículo que estamos analizando. Él tiene 5 ideas principales que poder comunicar, no sabe muy bien cuál de ellas resaltar. Vamos a ver lo que hace. En un primer momento, esta persona que representa a Maulé podría elegir formular solo la idea 1, están en rojo. En Navidad el consumo aumenta muchísimo. Hay una persona en la mesa, la B, que contrariamente opina que para quizá mejorar la economía de nuestro país lo que deberíamos hacer es lo contrario, consumir en Navidad muchísimo más, que eso estimula la economía. Claro, ¿estamos discutiendo sobre el consumo de Navidad? No, no es el tema central del debate. Por eso los compañeros de Maulé recriminarían a su representante que solamente haya dicho esa idea en la mesa de ese debate, porque no es la tesis. Lo esencial, insisto, lo esencial no era el problema del excesivo consumo en tiempos de Navidad. En un segundo momento, la persona A decide formular la idea 2. La publicidad de determinados juguetes está unida a valores tan negativos como el sexismo, la competitividad, el individualismo, la violencia. Esta es la manera como habíamos formulado, parafraseada y resumida la idea segunda del texto, la segunda idea principal del texto. En la mesa del debate hay una persona, la C, que piensa de manera muy distinta. Ella cree que en la publicidad y en los anuncios de juguetes no están tan presentes esos valores tan negativos. De hecho, no transmiten valores positivos. Claro, ¿estamos discutiendo sobre el tipo de valores que hay en los anuncios en la publicidad de juguetes? Pues no. Y por eso los compañeros de Maulé recriminarían a que solamente haya formulado esa idea en la mesa del debate, porque no es la tesis. Lo esencial no eran los valores problemáticos que la publicidad supuestamente pueda estar transmitiendo en sus anuncios. Tercera posibilidad. A nuestro querido representante le da por formular solamente la idea 3, que es esta. Los juguetes son importantes en la educación de los niños, en su socialización, en su personalidad y en sus valores. Y hay una persona, la persona B, que piensa que no, que los juguetes no influyen tanto en la educación de un niño. De hecho, no educan, a un niño le educan otras cosas, no los juguetes. Claro, estábamos discutiendo sobre el papel educativo de los juguetes, pero no lo estamos abordando. No estamos abordando qué papel educativo habrían de tener en concreto los juguetes. Y por eso los compañeros de nuestro querido A le echarían en cara el que solamente haya formulado esta idea, porque no es la tesis. Lo esencial no era si los juguetes contribuyen o no en la educación de los niños. Vamos a ver qué ocurre si, en cuarto lugar, a nuestro amigo, a nuestra amiga, se le ocurre elegir formular la idea 4. Educar tiene que ver con la solidaridad, la igualdad y el descubrimiento de la naturaleza. Hay una persona ahí en la mesa de debate, la persona E, que cree que una buena educación busca justo lo contrario. Una buena educación, según esta persona, debería formar personas competitivas y con un marcado talante individual. Claro,
¿Estábamos acaso discutiendo sobre los objetivos pedagógicos que debería tener una buena educación? Pues no, y por eso los compañeros de la asociación Maulé recriminarían a su representante que solamente haya dicho eso. No es la tesis. Lo esencial no son las bases pedagógicas que debería tener una buena educación. A nuestra amiga le queda solo una idea principal que elegir, la 5. Dice, se debería regalar de manera moderada juguetes con valores positivos. El texto dice que alejados del individualismo y de los prejuicios sexistas. Claro, la persona B diría que él en Navidad prefiere regalar a sus hijos muchos juguetes. Da igual si estos educan o no educan. C opina que todos los juguetes ya educan en positivo si los juguetes no están transmitiendo valores negativos, según esta persona. A él le da igual esta propuesta. Total, los juguetes no influyen, no educan. Tanto da si regalamos juguetes con esos valores o con otros. Y E, que lo tiene muy claro, dice que por el contrario lo educativo y lo responsable sería educar muchos juguetes, muchos juguetes, pero que además estos sean individualistas, competitivos y según el género. Bueno, pues hemos dado con el clavo. El tema era el papel concreto que tienen los juguetes en su dimensión educativa, y ahí tenéis diversas tesis, diversas opiniones fuertes sobre cuál es ese papel educativo que deberían tener los juguetes. Los compañeros de nuestro representante, los de la asociación Maulé, pues felicitarían a esta persona por haber puesto esta idea solamente sobre la mesa del debate porque, atención, es la tesis. Lo esencial era la propuesta que como asociación Maulé quería hacer pública en ese periódico donde publicaron el artículo. El sentido del artículo, el por qué quisieron escribirlo y publicarlo, era formular fundamentalmente esta idea principal. Es la tesis. Bueno, pues una vez tengáis reconocida la tesis de un artículo, no siempre es fácil, ¿eh? Es una tarea importante. Demuestra mucho la madurez intelectual de la persona que está analizando el artículo en cuestión. Bueno, pues cuando tengáis que formularla en un examen, incluso en la prueba de selectivo, lo hacéis así, la citáis literalmente, acordaos de ponerla entre comillas, y señaláis con precisión las líneas en que esa tesis aparece. Y ahí tenéis escrito cómo se contestaría. Bueno, vamos a pasar al último asunto, que este ya es rápido. Y llegamos al final de este vídeo, el tema de la estructura. Y os digo que puede que estemos acabando prácticamente ya todo el temario de todo este curso en la asignatura de castellano de primero de bachillerato. Ya veremos. Bueno, vamos a por lo de la estructura. No tiene nada que ver esta estructura con la estructura externa ni con la estructura interna que habíais analizado al comienzo del análisis de este artículo. La EBAU, el selectivo, no confunde estas tres estructuras y si os pregunta por esta, lo hará de una manera clara. Este tipo de estructura depende de en qué parte del texto ha sido formulada la tesis. Si has sabido reconocer la tesis, esta parte no te va a costar nada. Según esto, habría textos expositivo-argumentativos, habría artículos de opinión con estructuras analizantes, sintetizantes, encuadradas, paralelas o concéntricas. Vamos a verla. Aquí tendréis que memorizar en qué consiste cada uno de estos términos. En primer lugar, si escribís un artículo y formuláis vuestra tesis en la introducción, habéis escrito un artículo de estructura analizante. Por favor, no digáis estructura analítica, que es otra cosa, ¿vale? Para contestar en selectivo y en mi examen, pues así, lo que veis ahí redactado. La estructura que presenta este texto es de tipo analizante, ya que la tesis, entre paréntesis, citaríais ahora la tesis, tal como está escrita en el texto, se encuentra en la parte introductoria del texto, exactamente en las líneas tal a tal, y pone las líneas exactas del asunto. Segunda posibilidad, y por cierto, este es el caso del artículo que hemos estado analizando y hemos tomado como ejemplo durante todos estos vídeos, el de los juguetes. La estructura sintetizante, que no sintética, presenta la tesis del artículo en la fase conclusiva, en la última parte. Y ahí tenéis una manera de contestar a la pregunta, si este fuera el caso.
paras el vídeo si necesitas leerlo con más atención. En tercer lugar, la estructura encuadrada, no digáis ahora encuadrante, es la que presenta la tesis tanto en la introducción como en la conclusión. Por supuesto, el autor o la autora de un artículo de este tipo habrá formulado la tesis de manera distinta, pero serán esencialmente la misma idea. En cuarto lugar, la estructura paralela, no digáis paralizante, por Dios, que hacemos el ridículo, es la que presenta la tesis de maneras de formulación muy distintas, pues en cada una de las tres partes. Puede que os parezca una estructura repetitiva, pero es muy útil para determinadas cosas y en determinados contextos y pensando en determinados públicos. Bueno, la estructura paralela es esta y ahí tendríais cómo se redactaría una contestación si fuera el caso que nos ocupa. Y por último, existe la estructura concéntrica, os la podéis imaginar, presenta el autor la tesis en algún momento del desarrollo del cuerpo argumentativo de su artículo y, bueno, se formularía así. Diríais que hay más combinaciones, y las hay, pero curiosamente, de nuevo, selectivo vuelve a hacer un ejercicio de simplificación de la realidad y solo presenta estas 5. Bueno, es lo que tiene lo académico. Bueno, chicos, y con esto acabamos este vídeo. Es el más largo de todos, es el más complejo. Espero de verdad que estéis muy bien en casa y este profe de castellano os manda un abrazo fuerte. Venga, chao.